los idiomas latinos, la palabra Navidad proviene de natividad o nacimiento. Los anglosajones utilizan el término Christmas, cuyo significado es misa de Cristo. Y en algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina Weihnacht, que significa noche de bendición. En cualquier caso, lo que está implícito y lo que siempre se vendió como el motivo de la Navidad era la celebración del nacimiento de Jesucristo. Pero, ¿qué es realmente lo que se festeja cuando festejamos la Navidad? La Navidad no es lo primero que fijó la Iglesia. Es como cuando festejamos el cumpleaños de la abuela el sábado, pero fue el miércoles que lo cumplía. Entonces, la fecha del nacimiento de Cristo no se sabe. Eso es una costumbre que se adopta a partir del siglo VI a través de un religioso que hace una contabilidad de cuándo nace Cristo y la coloca con una tradición mitríaca de el solsticio de invierno en el hemisferio norte, que es el 24 de diciembre. Se equivocan porque lo hacen con referencia a la vida de Herodes. En el siglo VI, los elementos que tenían referido a las fechas de vida del siglo de Herodes son equívocos. Eso hace que exista esa diferencia que es admitida incluso por la Iglesia, no es una cifra que uno lo esté diciendo desde un lugar muy apartado a lo que cree el Vaticano. La fiesta navideña, con toda su parafernalia, nos acostumbró a aceptarla como una realidad natural e incuestionable. Sin embargo, investigando los orígenes de la celebración, nos encontramos con revelaciones inquietantes. Algunas ponen en duda verdades establecidas. Creemos que es bueno conocerlas, convencidos como estamos de que solo la verdad nos hará libres. O tal vez no. El sacerdote llamado Dionisio, recién en el siglo VI, que es el primero que hace un cálculo, para él exacto, de cuándo nace Cristo. Y lo hace erróneo, 6 siglos después de Cristo. No se sabía cuándo había nacido, no figura en ninguno de los evangelios cuándo nació, no figura en ninguno de los libros admitidos por la Iglesia como santos cuál es el día del nacimiento de Cristo, y se equivoca en 4 años. Se calculó hace 2000 años y se fijó una fecha que tenía que ver con la fiesta del dios Sol. Se rendía culto al sol, entonces por eso en todos los templos, como en este, hay un gran rosetón en el fondo que apunta normalmente al este, el nacimiento del sol, de la luz del mundo, que es Jesucristo. Entonces se fijó el 25 de diciembre, pero una fecha completamente arbitraria. El 25 de diciembre es
está ubicado tradicionalmente en el hemisferio norte dentro del solsticio de invierno. Y por eso se festejaba desde la antigüedad más clásica ritos del sol naciente. Astralmente el sol está en el punto más alejado de la Tierra y hay una serie de ceremonias que cambian con los pueblos, pero todos tienen ceremonias, ritos, invocaciones para que el sol vuelva. Y al volver el sol se transforma en sol invicto porque vence a las tinieblas y la luz renace. Casi todos los monumentos del pasado simplemente están festejando el solsticio de nacimiento del sol. Hay un impulso psicológico natural que algunos lo han descrito como Jung, por ejemplo, que, bueno, que esas distancias son espirituales y que hace a una necesidad real, independientemente de Cristo, porque estos ritos son muy anteriores a Cristo. Estamos hablando de ruinas de 5.000 años. El culto del dios Mitra se remonta a la antigua Persia y esta divinidad fue considerada por sus adoradores como equivalente al sol. Por eso su natividad coincidiría también con la fecha del 25 de diciembre, es decir, con el solsticio, la noche en la que el sol está más lejos del planeta. Fue creencia extendida que tanto Mitra como Jesucristo nacieron en la misma fecha. Hasta el siglo XI había gente que iba a la colina vaticana, donde está el Vaticano ahora, a rendir culto al sol. Ahora, todo eso estaba vinculado con ritos paganos, con sacrificios humanos y compañía, que la Iglesia todo eso fue purificándolo. Y entonces ahí aparece la Navidad. Una vez que el cristianismo desplaza a los viejos cultos, se convierte en religión oficial. Y es entonces cuando el Papa Julio I, en el año 336, pone fin a las festividades paganas en honor al sol. Y como para que la transición sea más ordenada, ordena a la comunidad cristiana conmemorar el nacimiento de Jesús en la misma fecha. Y aparece este otro personaje de origen oscuro, de padre incierto, de madre determinada, y de nuevo los mitos del héroe solar, ¿verdad? Que tenía que nacer en Belén y que tenía que nacer también como algún dios solar preexistente en un establo y tener como cuna un lecho de paja. El hecho de que nazca de una mujer que supuestamente es virgen, es decir, hay toda una cuestión ahí de un hijo dado por un padre que está por encima de todos los padres, que es Dios. Y San José, en cambio, como una figura que está allí como acompañando esta cuestión, como un padre real, digamos, que acompaña al padre simbólico, que es Dios. Pero también se celebraba desde el siglo II el 6 de enero, porque es una fecha bastante importante porque representa la Epifanía y fundamentalmente el bautismo de Cristo, que coincide en el mismo día, y bueno, el nacimiento astral de Cristo a través de los Reyes Magos que siguen la estrella de Belén, que es una estrella que anuncia el nacimiento de Cristo. Y vienen 3 Reyes Magos de la afuera a dar los regalos, ¿no? También Cristo, como chico, recibe un regalo simbólico de padres desconocidos. No solo nace de un padre simbólico, como puede ser Dios, y no de ese padre que tiene al costado, que es San José, que es el que aparece en las reproducciones de los pesebres, sino que le traen los regalos los 3 Reyes Magos, ¿no? La historia, la leyenda, lo que queramos, dice que ahí están los cuerpos de los reyes, que no se sabe si eran 3 o 5. Pero hay un hecho que el Evangelio refleja, que es la salvación que trae Jesús no es para gente linda, para gente de color blanco nomás, o para gente que habla tal idioma, sino que es para todos, y por eso aparece el negro y aparecen las otras razas. Uno, sin duda, tal vez pueda ser un persa, ¿no? Otro
ha de ser un egipcio, y el negro, pues tal vez un nubio o alguno de los pueblos oscuros que poblaron el África y tuvieron un grado de civilización notablemente avanzado, ¿verdad? La Iglesia aprovechó una costumbre pagana y esa costumbre pagana la culturizó desde el cristianismo. Es casi natural que para la Iglesia la fecha del nacimiento de Cristo sea una convención y que sea razonablemente y normalmente aceptado que se fijó el día que se fijó por no tener un dato científico cierto de cuál era el verdadero día. Porque en realidad, en un análisis razonado dentro de la lógica del cristianismo, Cristo nació, venció a la muerte y permanece en una existencia ultraterrenal que no se ha extinguido. Los elementos por los cuales se sigue festejando es primero porque en la iglesia primitiva, en la doctrina cristiana, existía una tendencia a la creencia en la astrología. El dejar de lado la astrología y el esoterismo en la religión cristiana es una cosa relativamente reciente y de algún sector, no de todos los sectores. Por lo tanto, una vez establecido el rito, lo único que quedó es su continuidad. La gente vivía con la luz del sol, vivía con el agua, y entonces esos elementos fueron asumidos, algunos directamente por el mismo Jesucristo, por ejemplo con el bautismo en el agua del río Jordán, y otros ritos, la cena, la misa, la Eucaristía, era el Haggadah de Pesaj, era la cena judía conmemorando la Pascua, la liberación de Egipto. Los cristianos ubican el nacimiento de Cristo en un festejo persa pasado por Egipto y adoptado por los romanos imperiales, que era el día del festejo del sol invicto, y Cristo es convencionalmente la representación del sol invicto, y con lo cual la fiesta pagana y tal vez prepagana, la fiesta terriblemente antigua, se cristianiza. Por ejemplo, el árbol de Navidad, que nace en los países nórdicos, empieza siendo un árbol de muérdago, que era para espantar las brujas de las noches largas del invierno.